Muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a los trabajos de la tarde y me toca presentar el panel de expertos titulado Juegos y Realidad Aumentada. Tenemos con nosotros la participación del doctor Jean-François Cerissier de la Universidad de Poitiers de Francia, que nos va a hablar del tema de juegos serios. Acto seguido va a participar el doctor Don Jesús Manuel González Lorenzo, de aquí mismo de la UNED, de Madrid, España. Luego le vamos a dar la oportunidad a la doctora María Potes Barbas, del Instituto Politécnico de Santarém, Portugal. Luego vamos a tener la participación del doctor Santiago Atrio, de la UAM, Madrid, España, y Javier Lozano Pascual, del Máster del D, de la UAM, también de Madrid, España. Y vamos a culminar con la participación del doctor David Puchot, de la Universidad también de Poitiers, de Francia. Entonces, vamos a tener 15 minutos para cada una de las participaciones. Vamos a dejar la ronda de preguntas para el final, así que les quiero pedir, si existiese alguna pregunta a lo largo de las participaciones, que las vayan anotando por allí y al final, con todo gusto, se las vamos a remitir a cada uno de los ponentes. Entonces, le quiero pedir al doctor Jean-François Cerissier que empiece con el tema de juegos serios. Adelante. Muchas gracias. Quizás puedo hablar con este. Sí, es mejor. Quizás hay algunas personas que no conocen la ciudad de Poitiers. Y bueno, en Francia se puede ver en la pantalla del centro de Francia. Es una pequeña universidad de 23.000 estudiantes. Y bueno, trabajamos un poco sobre el tema de los juegos serios. Y en esta sesión no tengo una presentación estupenda de los juegos serios, sino quiero compartir algunas preguntas y algunas dudas con todos y quizás intercambiar al final después de todas las otras presentaciones. Bueno, nuestro punto de vista desde Poitiers sobre el tema de los juegos serios viene de algunos trabajos de investigación y de desarrollo sobre este tema. Por ejemplo, hemos hecho en 2010 un seminario, un coloquio sobre este tema de los juegos serios de una semana, porque cada año, de la misma manera que tenemos aquí el Congreso Anual de la UNED, tenemos una semana de coloquio anual en Poitiers con algunos de los socios y amigos que son aquí hoy en día. Y trabajamos también sobre temas que son vinculados al uso de las tecnologías digitales en el marco de educación. Y en 2010 el tema fue el tema de los usos de los juegos serios. Además, algunos de nuestros estudiantes en los años pasados han hecho sus tesinas de investigación sobre el tema de los juegos serios y en particular una tesina fue desarrollada sobre la pregunta de cuáles son las competencias que los alumnos desarrollan dentro del uso de juegos serios en la escuela. Y la tercera razón es que tenemos en nuestro marco universitario en Poitiers una escuela que es una de las dos escuelas francesas sobre el tema del videojuego, es decir, que capacitamos las personas que trabajan dentro de las empresas que hacen la concepción y el desarrollo técnico de videojuegos. Bueno, eso es el punto de vista. Y
me parece que la primera pregunta que podríamos hacer es ¿por qué hablamos desde no sé cuántos, 2, 3, 4, 5 años? ¿Por qué por qué se habla tanto de los juegos serios? Hay muchos artículos en la prensa, muchas personas que hablan de los juegos serios, pero ¿cuál es la razón principal de eso? Y bueno, es una pregunta, quizás puede ser el marco económico, es decir, que el interés principal de los juegos serios, eso es una pregunta, puede ser el dispositivo económico, lo que se puede ganar con la venta de juegos serios. Por ejemplo, en Francia, la realidad en 2010 fue un estudio del Observatorio de los Territorios Numéricos, con los datos que se ven aquí en la pantalla. En Francia ahora, es decir, hay dos años, fueron 85 empresas que desarrollan juegos serios de todos los tipos, para las escuelas, para la formación profesional, para los adultos fuera de escuelas y para toda la gente. Y el nivel económico de desarrollo es de 40 millones de euros. No es tanto 40 millones de euros, pero es un presupuesto que va creciendo. Y bueno, la pregunta es, quizás el interés más importante de los juegos serios es el presupuesto para desarrollar y hacer la concepción y el desarrollo y la venta de los juegos serios. Después hay que reflexionar sobre la definición del juego serio, porque cuando se lee artículos se puede ver muchas definiciones totalmente distintas. Depende de la persona que habla. Los que desarrollan, los que son los que usan, los que son los profesores dentro de las clases que usan también de los juegos serios no dan la misma definición. Tengo una definición que es la definición de Roger Caillois, que no se llama Roger Caillois, sino Roger Caillois, solamente, que tiene una definición muy interesante de los juegos, porque cuando hablamos de juegos serios hay que hablar al inicial de jugar, de los juegos. Bueno, según Roger Caillois, es un filósofo, ¿no? Roger Caillois, un juego tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensiones. La primera, para jugar, es una actividad totalmente libre. Es la persona que hace el juego que quiere jugar y que toma la decisión de jugar. El uso de un juego tiene una limitación al nivel del tiempo y también al nivel del espacio. Eso es de verdad para todos los tipos de juegos, incluidos los juegos que no tienen ningún vínculo con las cosas digitales y las cosas serias. La tercera dimensión es que cuando una persona usa de un juego, el resultado es totalmente incierto. Es decir, que se puede ganar o no, y al principio no se puede conocer el resultado. La cuarta es que jugar no produce nada de tipo bienes ni riqueza. No se puede enriquecer cuando el jugador no se enriquece. Quizás la empresa que hace el juego sí, pero la persona que juega no. La quinta es que cada juego tiene sus reglas propias. Y la última es que jugar es también una inscripción dentro de un tipo de ficción. Bueno, eso es la definición de un juego. Y cuando se habla de juegos serios o de juego serio,
se habla de juego que tiene un objetivo que es distinto de solamente jugar. Es un juego que permite, que tiene objetivos que son de otros tipos, que son, decimos, útiles. Por ejemplo, aprender. En este sentido, la definición de serio es una actividad que es una actividad prescrita, totalmente distinta de una actividad libre, que tiene un resultado que es esperado, que normalmente debe ser con un nivel de éxito alto, con una probabilidad de éxito alto, es decir, totalmente al revés del resultado incierto, que produce bienes que son, por ejemplo, competencias, conocimiento, y que se inscribe directamente dentro de nuestra realidad. Es decir, que hay un problema, y la pregunta es, quizás un juego no puede ser serio. Eso es la pregunta. Cuando se ve de un punto de vista más teórico, en el marco, por ejemplo, de Pierre Rabardel y su modelo SAI, que significa, no sé en español, Sistema de Actividades Instrumentadas, situaciones de actividades instrumentadas. Y el alma del modelo de Rabardel es decir que un artefacto, por ejemplo el bolígrafo, es un artefacto, y para ser un instrumento necesita el artefacto y la manera de poner en marcha el bolígrafo. Y se puede hacer muchas cosas distintas con el bolígrafo. Tengo dos ejemplos, es decir, dos instrumentos con el artefacto bolígrafo. El primero, escribir, y el segundo, hacer eso, u otras cosas. Y cuando se usa de este modelo de instrumentación de Rabardel sobre el ejemplo de los juegos serios, se puede ver que el mismo artefacto, es decir, la parte digital del juego serio, puede ser utilizada con varios esquemas de utilización y con dos objetivos simultaneados, que son un objetivo lúdico y otro que no es lúdico. El lúdico para jugar, el que no es lúdico para, por ejemplo, aprender. Y lo que dice la teoría y el modelo de Rabardel, es un psicólogo Rabardel, es que cuando tenemos con el mismo instrumento dos objetivos, el nivel de éxito de los dos es mucho más bajo que el nivel de éxito cuando tenemos solamente un objetivo. Es decir, que cuando una persona tiene un juego serio para aprender, el nivel de éxito del juego es más bajo y el nivel de aprendizaje también. Eso es una aplicación directa del modelo de Rabardel. Eso es otra pregunta. La pregunta es, bueno, si es realmente serio utilizar juegos serios para aprender. Y para concluir, se puede ver la pregunta del juego serio con una comparación con los objetivos de las escuelas, es decir, el sistema formal de educación. A la izquierda, el juego, a la derecha, la escuela, con sus retos, con sus temas, con su estructura, con su forma. Y bueno, la escuela es el lado serio del juego, es decir, actividad prescrita, resultado esperado, el aprendizaje, producción de conocimiento y realidad, la realidad escolar. Es decir, que quizás, última pregunta,
el juego no se puede usar dentro de una forma escolar clásica. Es decir, que quizás el juego serio tiene otro papel, otro contexto de uso. Por ejemplo, en casa se puede aprender cosas con juegos serios, pero la pregunta es, la constatación que no es fácil integrar el ámbito del juego serio dentro de la escuela. Tengo dos hipótesis para concluir. Si necesitamos juegos serios en la escuela, podríamos cambiar la escuela. Si no queremos cambiar la escuela, quizás podemos usar de los juegos serios afuera de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Apenas iba a sonar la campana. Muchísimas gracias, profesor Jean-François. Vamos a dar ahora el turno a Jesús Manuel González Lorenzo, de aquí de la UNED, de Madrid, España, que nos va a hablar de videojuegos y aprendizaje. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Recojo el guante del profesor y continúo hablando un poquito de lo mismo con la firme creencia de que los videojuegos pueden utilizarse en el aula y ya no solo los serious games, sino que yo vengo a acercaros, en cierto modo, una firme creencia en que a través de los videojuegos, incluso de uso comercial, se llevan a cabo procesos de aprendizaje bastante importantes. Hay muchas investigaciones que nos están acercando a pensar que si los adolescentes, nuestros hijos, nuestros alumnos pasan tanto tiempo detrás de los videojuegos es porque tienen algo. No es que solamente sean seductores, sino que también podemos aprender con ellos. La perspectiva que yo traigo es la perspectiva en la que he vivido toda mi vida. Pertenezco al mundo de la comunicación, he trabajado en la tele, he trabajado en procesos de virtualización de contenidos audiovisuales y ahora tengo la oportunidad de acercarme aquí a la UNED y confrontarlo con la enseñanza. Y es donde estoy centrando toda mi investigación y la verdad que estoy disfrutando mucho de ello. Por ello, quizás yo voy a hablar de emociones, voy a hablar de sentimientos, voy a hablar de cómo nos enganchamos a las cosas, voy a hablar desde un punto de vista quizá más comunicativo, pero de cositas que nos pueden interesar como pedagogos y educadores. Entonces, voy a centrar el eje de mi discurso en la motivación, en qué es lo que tienen los videojuegos que tanto nos enganchan. Que vaya por delante, me incluyo dentro de ese perfil, ¿vale? Y los videojuegos nos enganchan porque tienen una capacidad inmensa para motivar. Y esa capacidad para motivar creemos que se puede extrapolar y creemos que se puede llevar a los entornos de aprendizaje. Con lo cual, empezamos por una simple definición de lo que sería la motivación. Pues simplemente nace una carencia que al ser reconocida y contrastada con nuestras aspiraciones personales se convierte en una necesidad. Pero también la motivación se define como un ejercicio que persigue el objetivo de activar al individuo al movimiento, nos mueve a hacer algo, en dirección a algún lugar, algún propósito, alguna meta, ¿de acuerdo? Y que normalmente nos suele dejar este tipo de caras, este tipo de rostros, así como de seriedad. No sabemos si este hombre está motivado, si está preocupado, pero lo que sí que sé es que este hombre está jugando a videojuegos. El esquema que seguimos en la comunicación es muy sencilla, es el que seguimos en nuestro esquema. Está basado en una propuesta de Catalina Alonso que describe la motivación en fases, en un periodo de fases, que nace de una carencia, hay algo que no tengo, hay algo que necesito, hay algo que demando, algo que no me gusta, que está dentro de mí, que se puede transformar en una necesidad si al hacerme la pregunta ¿necesito esto en mi vida? Respondo sí. Y entonces busco la manera en la que solventar ese problema que tengo, esa carencia que ya se ha convertido en un problema. Si esa activación del comportamiento me lleva a un resultado positivo, entonces he conseguido un incentivo, estoy muy contento. Si no me lleva al fracaso, estoy muy frustrado y muy fastidiado. ¿De acuerdo? Cuando analizamos videojuegos, lo primero que pensamos es los videojuegos sirven, hablo de los videojuegos comerciales, los videojuegos sirven para entretenernos, completamente de acuerdo. Vamos a llevar a la práctica esa carencia básica de aburrimiento a este esquema tan sencillo, ¿vale? Sería algo así. Como me aburro mucho, tengo una carencia importante, me aburro, necesito divertirme, esa es mi necesidad, juego con videojuegos,
y logro divertirme. También puede pasar que te frustre, que no entiendas el juego, que no te guste, que sea violento, que tenga contenidos sexistas. Puede que no te guste tu experiencia y te retires y vayas para atrás. Pero si te gustan, lo normal es que pongas la cara de este hombre que también está jugando a videojuegos. Y no solamente en la industria cultural es donde todo esto para quienes podemos trabajar con este tipo de investigaciones. También es evidente que trabajamos en el ámbito de la comunicación. Las empresas se están empezando a interesar en este fenómeno de la gamificación, están empezando a llevar a sus procesos de venta y formación de personal, están convirtiendo en juego todos los procesos de aprendizaje. Ellos lo están haciendo y están empezando a tener éxitos y resultados. Dentro de poco empezaremos a oír hablar mucho más de la gamificación, está empezando a dar los primeros pasos, ¿vale? Y bueno, y en aprendizaje, lógicamente, este congreso solo tiene por y para sentido. Digamos, no soy el primero que habla de videojuegos y aprendizaje, no tampoco seré el último. Pero bueno, ya llevamos mucho tiempo hablando de serious games, de software educativo y demás. Lo que me interesa es si recordáis el esquema que acabo de poner, basado simplemente en carencias, incentivos y por medio de una serie de procesos. Lo que nosotros queremos hacer con esta publicación y que pueden leer en las actas que les entregamos es hacer el trabajo inverso, identificar cuáles son esos incentivos, identificar por qué a la gente le gusta jugar, para intentar averiguar cuáles son las carencias básicas que podemos cubrir. Y una vez que las tenemos identificadas, intentar extrapolarlas a otros entornos, como puede ser el educativo. Por eso creo firmemente en que puede ser muy útil utilizar esto en el aula. También en investigaciones relacionadas con la creatividad y demás, pero bueno, no podemos indagar. Yendo hacia atrás, ahora mismo ya les he enseñado 2 fotografías, esta es una tercera y voy a enseñarles 4 más. El señor Toledano es un fotógrafo californiano que no estaba en absoluto interesado en los videojuegos, su arte fotográfica lo concentraba en otros aspectos, pero sin embargo sí que estaba muy interesado en qué es lo que pasa cuando alguien juega videojuegos y nos dio esta serie de retratos. Una especie de rabia, que podemos ver sorpresa. Esta cara no sé cómo definirla. Un poquito de enfado, cierta concentración y una sorpresa absoluta. Estas fotos las rescató Jim McGonigal, que es una investigadora que a la vez es desarrolladora de videojuegos en Silicon Valley, investiga en la Universidad de Berkeley. Y esta investigadora saca una conclusión muy interesante, a pesar de, además de las características que hemos podido ver en las fotografías, nos destaca que estas caras, estos gestos que acabamos de ver, suceden en momentos de euforia, en momentos que suceden siempre que los jugadores se ven vistos a prueba, ¿de acuerdo? No, hay pocas cosas en la vida que nos ponen tan a prueba como los videojuegos en ciertas ocasiones, y es por ello que somos capaces de enfrentarnos a nosotros mismos con cada reto que se nos propone en un videojuego. Ella tiene 2 conclusiones que nosotros hemos transformado en incentivos y en carencias, ¿vale? Y que una de ellas puede ser muy bonita, pero la otra es un poco triste, ¿de acuerdo? Su principal conclusión es que las personas que juegan a videojuegos tienen la sensación muchas veces de que, entre comillas, no sabía que era posible hacer eso hasta que lo hice. Pero es verdad que si lo anteponemos ante la carencia que esta frase manifiesta, nos lleva a pensar que muchas personas se sienten que son mejores en los videojuegos que en la vida real. Y esto ya empieza a ser un poco más dramático. Esta característica coincide con ella Ali Carr Chellman, una profesora que estuvo muchos años dedicándose a la enseñanza de niños pequeños y que después como profesora en la universidad empezó a estudiar el fracaso escolar en los chicos, en la población masculina, en los niños. Y veía que las necesidades de aprendizaje de los niños no estaban cubiertas. Ellos necesitaban experimentar, necesitaban trastear, necesitaban jugar. Y que en las escuelas, en los modelos educativos que estaban viviendo estos niños, son frases de ella, querían convertirlos en niñas y era el motivo del fracaso de estos chicos. No podían sentarles, que escribiesen bien, que fuesen aplicados. Estos niños necesitaban tirarse pelotas a la cabeza, trastear y ellos entienden que en los videojuegos sí que encuentran este espacio para el aprendizaje que no encuentran en el aula. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque los videojuegos sobre todo tienen una característica que a mí me apasiona, que es los videojuegos convierten los errores y los fracasos en posibilidades de mejora. Es el único entorno quizás donde no nos da vergüenza fracasar, porque el videojuego nos está diciendo es que vas a tener que fracasar, te voy a poner a prueba tantísimas veces que te vas a tener que volver a levantar y vas a tener que volver a ponerte en pie y lo vas a tener que volver a intentar, pero no tengas problema. El videojuego también, en cierto modo, aunque no te lo dice directamente, te está diciendo tranquilo, vas a poder hacerlo. Y es verdad, es la sensación que tiene cualquier jugador, tiene confianza para seguir jugando. Y eso es muy bueno, en todos los sentidos. No se me ocurre ninguno el que no lo sea. Además, sucede con los videojuegos que nos permiten experimentar de una forma muy intensa situaciones que no son fácilmente representables en la vida real, con lo cual funcionan como simulacro
de muchas situaciones que difícilmente podremos experimentar, pero es que a la vez nos permite experimentar muchas sensaciones a la vez. Es como, mientras estoy jugando, estoy sintiendo muchas cosas y cosas muy distintas a la vez. Esto es lo que comenta Gabe Zimmerman, también un gameólogo, es que no sé cómo decirlo, que es un hombre que es un poco más radical. Este hombre dice que se critica que los videojuegos hacen a los niños demasiado hiperactivos, pero es que en el mundo real y el de la enseñanza en particular es muy decepcionante, ¿vale? Es cierta radicalidad, no se la podemos negar. Pero rescato su aportación porque es verdad que en estas 5 competencias que tenemos aquí son 5 competencias que se pueden experimentar simultáneamente cada vez que alguien se enfrenta a un videojuego. Estamos buscando la novedad, nos estamos desafiando a nosotros mismos, estamos pensando de manera creativa, hacemos las cosas de un modo más difícil y trabajamos en red, trabajamos con mucha gente haciendo todo esto. Es bastante intenso. Es verdad que sus aportaciones también vienen desde el punto de vista de los diagnósticos de niños hiperactivos y este tipo de cosas, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las características que hemos encontrado en nuestras investigaciones? ¿Cuál es el perfil de un jugador de videojuegos? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué demanda? ¿Vale? Pues es una persona con muchas ganas de sentir, es una persona que le gusta vivir experiencias del mismo modo que a cualquiera de nosotros nos gusta vivir experiencias cuando vamos al cine a ver cualquier película. Tiene ganas de trabajar en una o varias tareas que le satisfacen y le recompensan. Es muy satisfactorio jugar, pero lo más importante es que los videojuegos además te están recompensando. Están poniéndote a prueba constantemente, están poniendo a prueba qué es lo que sabes, qué es lo que has ido aprendiendo a lo largo de la tarea de juego, y cuando lo haces bien te dice, toma, un premio para ti. Eso es genial. Siente y comprueba que hace las cosas bien, porque se lo está diciendo el videojuego constantemente. Eres muy bueno, no lo sientes, pero casi notas cómo te da palmaditas en la espalda cada vez que lo superas, ¿no? Y compruebas que lo que aprendes te sirve de un modo individual, te hace sentirte muy bien porque has superado todas las pruebas, pero además también te sirve de modo colectivo. Esto ya sobre todo es importante de edades en adolescentes, cuando están compartiendo los mismos tipos de intereses con los miembros de su comunidad. Entonces, si estos son los incentivos, ¿para qué carencias? ¿Qué cosas están manifestando los videojuegos que buscan los videojugadores? Pues es un problema, porque aquí es donde tenemos que empezar a indagar, ¿vale? Porque las carencias no se generan por sí solas. Es fácil que nosotros tengamos carencias que en cierto modo no sabemos ni siquiera identificar y que entonces no transformamos como una necesidad. Si esta es la primera pregunta que nos hacemos, tengo una carencia, me aburro, es muy fácil, quiero divertirme, pero hay veces que me aburro, pues igual estoy bien aburriéndome, eso nadie lo dice, ¿no? Pero esta es la primera pregunta que no muchas personas se hacen. Sin embargo, si la respuesta es sí, se empieza el proceso, surge la necesidad, la génesis del comportamiento motivado y lo que acabamos de ver hasta ahora. Pero si la respuesta es no, y perdonadme que vaya tan rápido, creemos con esta conversación que el educador es una persona capaz de identificar por qué juegan sus alumnos a los videojuegos, ver cuáles son las carencias que tiene e intentar decirle, mira, vamos a intentar motivarnos con ellas, porque además a través de los videojuegos puede que seas capaz de demostrarlas. Con esto que estoy diciendo, lo que digo es que hay un montón de niños y de adolescentes que juegan a videojuegos, pero quizá no juegan a los videojuegos que le interesaría jugar. Y quizás un educador sí que debería ser capaz de identificar qué juego le hace falta a un muchacho, para ponerle delante de él y decirle, juega, que con él vas a aprender a relacionarte con el otro, con él vas a aprender a ser creativo, con él vas a aprender a pensar de otra manera. Esas son las cosas con las que nos podemos enfrentar con un videojuego. Y además, que eso ya es un poco ir avanzando en todo lo que tenemos en el texto y que os invito a conocer, consideramos que la manera que tienen los videojuegos de hacerlo es una manera que tiene que ver única y exclusivamente con todas las teorías de comunicación conocidas, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con la capacidad que tiene la ficción interactiva para vendernos ideas, para comunicarnos sentimientos, para expresarnos sensaciones. Supongo que están familiarizados con la línea de pensamiento de Mihaly Csikszentmihalyi, lo siento, no sé pronunciar bien el nombre de este señor, cuya investigación me apasiona. Es una persona que relaciona la capacidad para motivarnos con la capacidad para aprender, de modo que nos lleva, digamos, en un estado de éxtasis puro, de máxima motivación y máximo aprendizaje, a este estado que él llama flow, que es el estado en el que suceden los procesos de... Ese es mi aviso, ¿verdad? Gracias. Los procesos de creatividad. Pues los videojuegos son un entorno perfecto para este tipo de entornos, porque evidentemente lo que hacen es enseñarnos, pero a la vez que nos motivan. Nos cuentan una historia, pero nos obligan a aprender. ¿Qué es lo que se aprende con videojuegos? Un montón de cosas,
créanme, se aprende mucho con los videojuegos, les invito a que le echen un vistazo. Pero ¿de qué manera se enseña con los videojuegos? Y con esto ya voy concluyendo. Pues con los videojuegos se enseña de la misma manera que nos han vendido siempre las historias y siempre nos han invitado a comprar unas zapatillas o un perfume nuevo. De esta manera. Ya, les voy a mostrar cómo Nicolás se come la comida de lo regalón que es. Ya, Nicolás. Tiene que ser con avioncitos, si no, no. Nico. Sin avioncito no hay papilla. ¿Vale? La cuestión es, necesitamos siempre que nos cuenten historias y por eso los videojuegos nos enseñan la manera en la que somos capaces de aprender una cantidad ingente de información y documentación. Yo les puedo decir que he podido estar 3 semanas intentando aprender a jugar un juego por pura cabezonería. Hay RQR. Y si he permanecido hasta el final agarrado a los mandos de la consola, es porque en realidad me han seducido con una historia. Y yo quiero que esa historia se lleve a cabo y quiero que esa historia culmine. Y es, en cierto modo, la misma metáfora que tenemos desde niños. Necesitamos, como decía Mary Poppins, un poquito de azúcar, ¿no? Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan nos entra mejor. Pues los videojuegos trabajan con la ficción para intentar que aprendamos y aprendamos mucho. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús Manuel. Vamos a dar ahora paso a la presentación de la doctora María Potes Barbas del Instituto Politécnico de Santarém, Portugal. Ella nos va a hablar del tema de interfaces naturales, agregación de espacios emergentes. Les recuerdo que en la sesión de preguntas vayan tomando nota para plantear las preguntas al final de todas las presentaciones. Continuamos. Muchas gracias especialmente a Catalina y también a Domingo Gallego por la simpática invitación en poder estar aquí hoy. En realidad hemos construido un conjunto de vídeos especialmente para vosotros, pero los informáticos a los que agradezco en esta conferencia no han podido bajarlos. Bueno, la culpa es mía. Como trabajadora en el dominio de las tecnologías, debería haber traído mi ordenador y todas las cosas. Y solo me vine con la pen y con la información para presentar hoy aquí. Bueno, también un saludo especial a España. España es tricampeón. Y como portuguesa me quedé encantada, embora, como lo comprendéis, hemos quedado de fuera. Pero bueno, España está de parabéns. Creo que esto también es tecnología y esto también es educación y además porque la realidad aumentada en los últimos tiempos también ha hecho su trayecto en el dominio del fútbol, como ya veremos en esta presentación. Bueno, ¿cómo hemos trabajado y cómo estamos trabajando las interfaces naturales y la realidad aumentada en Portugal? Sobre todo en la Escuela Superior de Educación de Santarém, donde trabajo. Soy profesora de Master Degree en Educación y Comunicación Multimedia y, al mismo tiempo, investigadora en el dominio también de la tecnología educativa en la Universidad de Aveiro. Bueno, podéis preguntarme, ¿cómo hablas? He estudiado aquí Enseñanza General Básica. Y bueno, estoy encantada por hablar un poquito mi español, que ya no está en su totalidad muy bueno, pero en el segundo día, mañana, ya veréis que está mucho mejor, mucho mejor. Bueno, ¿cómo trabajamos? En primer lugar, hemos ido a recoger una serie de profesores
de investigadores que están trabajando en el dominio, en estos dos dominios, interfaces naturales y realidad aumentada. Hemos privilegiado la BION y el RECAP para coger toda esta información y al mismo tiempo también todo lo que la Comunidad Europea nos presenta sobre esta temática. Recuerdo a todos que están interesados en este tema que el EIT, es el International Education Technology, que está dentro de la Comunidad Europea. Una de las metas principales es el trabajo en el dominio de la realidad aumentada. Entonces, ha sido por ahí que hemos hecho el primer camino con los estudiantes. Ya después hemos pasado a la construcción de una página web que presenta de forma muy primaria qué es la realidad aumentada, cuáles son los ejemplos, los mejores ejemplos en este dominio y, por fin, cómo podemos crear nosotros propios nuestra realidad aumentada. Por otro lado, en Portugal estamos muy preocupados y pienso que España va por el mismo camino en trabajar mucho con las empresas para, sobre todo, animar a nuestros jóvenes con el empleo. Estamos con muchas dificultades en este momento en Portugal y una de las salidas que vemos con muy buenos ojos, como dicen los portugueses, con muy bons olhos, es esta ligación directa con el mercado de las empresas. Entonces, hay una empresa en Portugal llamada iDreams que ha creado, dentro de su empresa que trabaja en el mundo del multimedia, una especialización en el mundo de la realidad aumentada. Ha construido un aplicativo que se llama iVision y con este aplicativo podemos ser constructores de la realidad aumentada, o sea, algo que nos interesa, pasar un poco de la utilización a la construcción. Por último, hemos también construido con una serie de colegas de otros países un proyecto europeo que le damos el nombre de ShareLand y una de las temáticas que estamos trabajando es justamente la realidad aumentada. Bueno, si esto estuviera trabajando sería magnífico porque me podrías mirar no aquí sentada, pero trabajando con una cámara de Kinect de Microsoft y ha sido nuestro primer percurso a nivel de las prácticas que hemos construido. Entonces, teníamos una conferencia como esta en nuestra institución y nos hemos pensado que podríamos presentar los diferentes talleres que teníamos y también los restaurantes y las oportunidades culturales que teníamos en Santarém de una forma diferente. ¿Qué hemos hecho? Hemos construido en una pantalla varias informaciones y las personas cuando llegaban con su cuerpo, con su interfaz natural, pasaba por el scrolling que teníamos en la pantalla y escogían lo que querían saber. Si querían saber lo que se pasaba en el taller 1, pues tenían toda la información. Ha sido nuestro primer proyecto en realidad con las interfaces naturales, o sea, con nuestro cuerpo trabajando con una cámara. Hemos evoluido y nuestra evolución ha sido sobre todo para la construcción y la base teórica de la realidad aumentada. Hemos construido en sala de aula con los estudiantes de licenciatura una página web en que todo el ciudadano de Portugal puede quedarse a saber lo que es la realidad aumentada, varios ejemplos, no solo en el dominio de la educación, pero otros también en el dominio general.
Por ejemplo, el ejemplo que el colega por la mañana nos ha enseñado de las gafas con BMW, también otros ejemplos en el dominio del fútbol, que ahora está muy de moda. Bueno, hemos trabajado en esta construcción y después de sabermos qué es la realidad aumentada y cómo podríamos caminar y cómo podíamos trabajar, hemos pasado a la parte de la construcción. Tengo mucha pena de no poder enseñar un vídeo que tenía para presentar, pero bueno, lo que hemos hecho es construir en nuestra plataforma de e-learning. Tenemos una plataforma que hemos construido el año pasado y que el año pasado tuve el gusto de presentarla públicamente aquí, que se llama E-Raíces Redes, una plataforma open source que cualquiera que quiera puede utilizarla en el contexto educativo. Y hemos construido un módulo de formación a distancia sobre qué es la realidad aumentada y todo lo que las personas tienen que hacer para poder descargar los aplicativos y pasar un poco de utilizador a constructor, que es siempre algo que nos interesa. ¿Qué hemos hecho como ejemplo práctico? Como ejemplo práctico que me encantaría enseñar aquí, pero no puedo, por eso os pido que virtualmente imaginéis lo que os digo con mis palabras. Hemos concluido que el módulo en e-learning de ambientes emergentes ha sido el módulo que las personas más le han gustado. Entonces, pensamos en el grupo de trabajo que lo mejor era centrarnos y construir un aplicativo en realidad aumentada para la ambientación e-learning. Ha sido eso que hemos hecho. Tenemos nuestro logotipo, que es un árbol que mezcla un árbol muy tradicional del sur de Portugal, que es un sobrero, no sé cómo se dice en español, con un árbol que tenemos en nuestra isla de Second Life, que es muy rosa. Y bueno, es ese árbol que está en el centro de nuestro aplicativo. Ya después, con el marcador, hay una serie de iconos, que son estos que aquí están, del guía del estudiante, del foro de discusión y todo, que va cayendo y las personas tienen que encuadrar los iconos que tenemos con las temáticas específicas para cada uno de ellos. Eso es nuestro primer aplicativo. Pensamos en el futuro continuar trabajando en esta temática porque nos interesa mucho y nos parece también que nada como también presentar todo lo que hacemos a la comunidad europea. Es eso lo que hemos hecho. Hemos creado esta página web, ShareLand Entrepreneurship Education, y se destina a que todos los ciudadanos de Europa puedan compartir en la comunidad de prácticas que hemos construido una serie de documentos para partillar. También tenemos aquí una área para los contenidos en realidad aumentada, para que las personas puedan entrar y quedarse sabiendo todo lo que hacemos. Y en realidad pensamos que al año que viene será una de las temáticas que vamos a trabajar mucho en nuestra institución, no con la línea que hemos estado desarrollando hasta ahora, que es intentar entender lo que es desarrollar un aplicativo, pero ahora ya pasar para la parte toda de la investigación. Os agradezco mucho este tiempo. He trabajado con un alumno de máster que no ha podido venir, que es Tiago Epifanio, a quien también le agradezco todo el trabajo conjunto que hemos hecho, y a vosotros por la virtualidad, porque en realidad no he presentado mis vídeos, que me han dado mucho trabajo a construirlos,
pero llevo de aquí también una enseñanza, que un profesor de tecnologías no se puede guardar solo la pen, solo que se tiene que traer todas las tecnologías. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la doctora María Potes Barba. Vamos a dar ahora la oportunidad al doctor Santiago Atrio, de la UAM Madrid, España, y a Javier Lozano Pascual, del máster del D, también de la UAM de Madrid, España. Ellos van a hablar del tema la realidad aumentada y su incorporación al aula, tecnología y metodología. Adelante. Buenas tardes. En principio quería presentarles mi presentación y me han dicho, dice, despiértanos porque las horas que son vamos a estar medio dormidos. Y digo, pues mira, les pongo el código, me levanto y me voy, así no les aburro, ya lo ven, y igual se despiertan, porque digo, a ver qué sucedía cuando apareciese el código aquí, ¿no? Pensé que todos sacarían, como algunos ya levantan, los dispositivos y empiezan a disparar a esa presentación. Esa es la presentación que íbamos a ver. Está colgada en Internet y la pueden ver ustedes, ¿no? Nosotros, el análisis que hemos hecho de este trabajo ha sido analizar lo que estaba ocurriendo en las aulas. Soy profesor, soy arquitecto por deformación y como no valía para hacer casas, pues me dediqué a la educación, que es lo que se suele decir. Y mi compañero es físico y como tampoco se podía dedicar a la física, pues se ha dedicado también a la educación. Y en su momento yo ya os contaré una historia muy bonita que tenemos los dos y cuando venga él luego a intervenir y empezamos a trabajar en esta historia. Somos los dos profesores de colegios, de secundaria, de bachillerato. Yo ahora estoy en la universidad por deformación y él todavía sigue disfrutando de los alumnos de secundaria y bachillerato. Teníamos un problema en las aulas. Y era que teníamos una serie de despachos, de lugares maravillosos que se llaman aulas de recursos didácticos. Como profesor de ciencias experimentales, el aula de recursos didácticos, dependiendo de la cantidad de dinero que tenga una institución, pues es más o menos voluminosa. Es un aula maravillosa en donde ha habido profesores que nos han precedido, que han estado durante años almacenando, comprando, adquiriendo una serie de materiales para promover la enseñanza, en este caso de las ciencias experimentales, en el alumnado. Estos espacios, más o menos bien cuidados, suelen dormir el sueño de los justos cuando esos profesores se jubilan. Y suele ocurrir, por desgracia, que cuando esos materiales son necesarios, la llave de ese despacho nunca está disponible y cuando los alumnos tienen que estudiar con estos materiales no pueden acceder a ellos porque estudian, por desgracia, desde su casa y estudian en sitios donde nosotros no podemos llegar con esos materiales. Entonces hay una serie de recursos que en su momento hicieron en Internet, que son los GIFs animados, para intentar buscar modelos que ejemplifiquen este tipo de cosas, pero que tampoco eran reales. ¿Esto funciona? ¿Estos modelos funcionan? Nuestra perspectiva es que sí. Yo, si quiero ver el oído interno, pues el oído interno, si tengo una maqueta del oído interno como la que están ustedes ahí viendo, pues resulta que sí que les ayuda a los alumnos, sí que nos ayuda a nosotros a explicar los diferentes elementos del oído interno. Y luego hay una serie de juegos, como esta sesión iba sobre juegos, que aparecen en centros comerciales que solemos regalarlos de vez en cuando a los alumnos, a los hijos, y que, por desgracia, en estos aulas de recursos didácticos suelen estar metidos en unas cajas perfectamente embalados y que no los saque nadie porque si no se estropean. Entonces, este material tan rico, podíamos nosotros conseguir hacerlo en realidad aumentada, podíamos conseguir nosotros generarlo de otra manera, no hacerlo por hacerlo, sino hacerlo porque tuviesen los alumnos un aula de recursos didácticos, por permitir al alumnado y al profesorado en el futuro poder disponer de un almacén de materiales que permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque es donde nosotros estamos peleándonos en la metodología. Todos recordamos esas figuras volumétricas
que construíamos en matemáticas y todavía seguimos construyendo para hacer el dodecaedro y el icosaedro, que eran complicadísimos de construir y no había forma humana de pegarlos, y que llevábamos con mucho cuidado a la escuela para que luego durmiesen al final el sueño de los justos ahí encima del armario de la habitación y fuesen heredados por nuestros hermanos si es que los tenemos pequeños, ¿no? Si nosotros, igual que esos modelos, tuviésemos otros que pudiésemos poner a disposición del alumnado, a lo mejor al alumnado les facilitaría la tarea del aprendizaje. Yo como arquitecto, pues cuestiones de arquitectura, ¿no? A mí visitar el monasterio del Escorial pues es un disfrute, pero quizás al alumnado lo que le interesa es disfrutar del monasterio del Escorial cuando va a prepararse un examen de Juan de Herrera y al día siguiente tiene que hablar sobre esa obra de este autor, ¿no? De este arquitecto. Entonces, el cómo hacer esto en un aula pues resultaba un poco complicado. Existen posibilidades, una de ellas la ofrecen empresas como la del software que estoy utilizando para hacer esta presentación, que incorporan elementos de realidad aumentada que nosotros podemos utilizar. Ahora los vamos a ejemplificar, quiero que cacharreemos y de hecho luego Javi pues va a cacharrear todavía más, vamos a jugar un poquito aquí. Un poquito en el discurso quería mostrarles también lo que hemos heredado en ese aula de recursos didácticos, que también ustedes reconocerán, ¿no? Estas maquetas que todavía nos obligan a hacer a los padres, nos examinan en los colegios todavía los profesores y nos ponen unos trabajos de tecnología que tenemos que resolver los padres. Normalmente nos ponen mala nota, nos enfadamos bastante y luego pues estos elementos pues acuden a esas aulas y los mejores son guardados y los demás pues son abandonados. Están rotos porque las pilas se han acabado y ya no funcionan adecuadamente y no se mueven, y cuando los fuera a utilizar aquel que los necesitase o las generaciones venideras pues no los podrían utilizar, ¿no? En esta reflexión también resultaba un poco interesante qué cantidad de materiales son desperdiciados o hemos perdido en ese proceso y no hemos conseguido dejárselos a los próximos alumnos. Si hiciésemos esto, podríamos construir un almacén de recursos, podríamos hacer que esa vivencia de los anteriores sirviese para los que vienen a continuación y con el paso del tiempo generar unos recursos interesantes, ¿no? Ese era un poco el motivo de esta diapositiva. Claro, cuando teníamos estas posibilidades, otra opción que teníamos era hacer nosotros las maquetas. Esto es muy interesante porque si cogen madera de balsa, ¿se acuerdan, no?, de la segueta? Pues cogen madera de balsa, la segueta, se ponen a cortar y si tienen un poquito de habilidad se construyen estos modelos que quedan muy bien en clase, abultan muchísimo, por los pasillos molestan bastante, para demostrar a los alumnos algunos aspectos. Y son difíciles de transportar y encima muy frágiles, siempre se rompen y acabas aburriéndote de ellos. Entonces, pensando en esto, me acordaba de frases de alguien que siempre me inspiraba, ¿no? En concreto de Albert Einstein, que tenía esta frase que ustedes ahí están leyendo, ¿no? Resulta que nosotros queremos hacer objetos, modelos, que se refieran a la realidad, pero no son la realidad. Realmente no es esto la realidad. Podríamos llamarlo realidad aumentada o disminuida, no sé, pero no es la realidad. Eso no es una iglesia gótica, aunque se le parezca mucho y con la segueta y con la madera de balsa nos diese muy buenas opciones el verla construirse. Claro, esos materiales que están ahí, de alguna manera nosotros no hacemos nada nuevo cuando reconstruimos o cuando vamos a reconstruir ahora con otras tecnologías, lo cual nos hacía pensar que tampoco era malo. Muchas veces hablamos de innovación y pensamos que hacer innovación es cambiar radicalmente las cosas. Y yo pienso que quizás si solamente facilitásemos las cosas, también sería innovación. Innovación son los modelos de coches que salen actualmente porque consumen un poquito menos que los que les precedieron, que son más eficaces o más eficientes. En este modelo nosotros también queríamos trabajar. No se trata de romper absolutamente, sino de a lo mejor proponer modelos o posibilidades que hagan que la innovación en sí esté en facilitar, en agilizar, el conseguir mayor destreza o mayor eficacia en la implementación de un material. Bueno, esto es también otra frase de Albert Einstein que también nos hacía pensar. Somos de ciencias experimentales y dice él que no hay ninguna
ningún camino que conduzca de los experimentos a la teoría, pero nosotros nos basamos en un aprendizaje constructivista y creemos que a través del constructivismo los alumnos aprenden y, de hecho, estamos convencidos de ello, pero la frase nos resultaba por lo menos significativa. Bueno, ¿cómo construir todo esto? Por no meterme pues a través de esta herramienta, que igual ustedes conocerán. Yo no me he atrevido a pensarlo así. Y bueno, si aplican ustedes en algún buscador Google SketchUp, pues enseguida les aparecerá. Es una herramienta gratuita de Google, si no la tienen, disfrútenla. Y hágansela disfrutar a sus hijos o a sus sobrinos, regálensela, ya que sale gratis. Es como aquellas casas de construcciones, ¿se acuerdan ustedes? Que abríamos la caja de construcciones y tenían una serie de fichas y con esas fichas podíamos construir una realidad, ¿no? A mí me interesaba este Google SketchUp porque me interesaba, cuando entran en el programa, explicar a mis alumnos cómo funciona un arco de medio punto, cómo se construye un arco de medio punto. Lo puedo hacer con la madera, con la segueta, y también me puedo descargar de Internet modelos en 3 dimensiones que están hechos. Yo no hago aquí nada, me los he descargado. Esta es la aplicación de Google SketchUp. Tienen aquí un elemento para obtener modelos. Pinchando sobre él se conecta a Internet y te genera una biblioteca de modelos. Aquellos que las conocen sabrán que es muy intuitiva. Un botoncito, descargar, y nada te pide. Y ya tienes el modelo tridimensional. Yo puedo navegar por él, puedo acercarme, puedo alejarme. Y les puedo enseñar a los alumnos lo que a mí me interesaba, que era que un objeto, para ser construido, en este caso un arco de medio punto, necesitaba tener un encofrado. Y en ese encofrado, pues no lo podré levantar, ese encofrado, hasta que no termine de colocar sobre él todo el elemento que va a soportar el edificio. Esto me generaba un problema, y era que cuando estuviese así el arco terminado y hubiésemos acabado con el encofrado, si este arco se sostendría o no se sostendría. Entonces, Google tiene una herramienta que se llama a ver si lo encuentro. A ver, tiene una herramienta que no va a ser que se llama Google Physics, que te permite generar elementos físicos, que te permite disfrutar de elementos físicos. Es decir, de generarles características físicas a los elementos tridimensionales que estás construyendo. Y yo a mis alumnos les propuse pues este ejercicio. Es un elemento que cuando lo animo, bueno, pues cuando lo animo, si ahora me ha fallado, no falla. Lo que ocurre es que el objeto se desconstruye, se explota, estalla. Si no has colocado adecuadamente las piezas del arco, el arco se cae, los contrafuertes no lo soportan y entonces el arco se viene abajo. El hecho de experimentar con ese modelo en 3 dimensiones y ver que el objeto se destroza, se cae, si lo animas con una aplicación de fuerzas, en este caso, de componentes del peso, pues generaba un conflicto en la clase, un debate que incluso lo puedes trampear, puedes introducir variables que no están en el propio objeto y puedes hacer que un objeto se comporte de una manera distinta a la que se comportaría en la realidad. Es decir, puedes hacer todavía más aumentada la realidad, porque puedes generar una realidad autónoma, independiente, distinta, diferente a la que sería la realidad. Con Google SketchUp, entonces, nosotros nos podemos descargar materiales y construir catedrales. Visitar una catedral con Google SketchUp no resulta complicado, tan solo hace falta abrir el software y... 2 minutos. Perdón. Y acceder a ella. Si el modelo de Google SketchUp lo bajan en archivo DAP a nuestro ordenador, ustedes tendrán un modelo en 3 dimensiones y podrán jugar con él. Nosotros podemos observar la iglesia, acercarnos, alejarnos, girarla, contemplarla, ver cómo se ha hecho, cómo se ha construido, cualquiera de ellas. Todas estas iglesias son de bibliotecas, de librerías en 3 dimensiones. Y si las trabajan con el software de la pizarra digital y con una cámara de documentos, con un código, por no ponérselo y un poquito acelerado, pues podrían incluso observarlas desde todos los puntos de vista
cumpliendo el objetivo que queríamos. Del mismo modo pueden hacerlo con corazones y explicar, no hacer la disección, pero sí explicar el modelo, o con otros objetos de la física, ¿no? De ciencias naturales. El oído, por último, que veíamos antes, pues lo teníamos en el aula de recursos didácticos y ahora pues ya no lo tenemos en el aula de recursos didácticos, sino lo tenemos con nosotros y también lo podemos utilizar para que esté presente con el alumno cuando lo vaya a estudiar. Y ahora sale mi compañero, Javier, y les cuento un poco esta historia mientras que él va instalando el... ¿Que le has dejado solamente un minuto? Sí. Javier es... Javier estudió conmigo en el colegio, yo fui su profesor de matemáticas y actualmente los dos compartimos la experiencia de formación en un máster de didácticas específicas en la Universidad Nacional de Educación, en la Universidad Autónoma de Madrid. Hemos estado colaborando con el Museo de Ciencias Naturales e intentando llevar toda la experiencia de la realidad aumentada a entornos museísticos. Y un poco lo que os va a mostrar brevemente son las aplicaciones algunas de ellas que hemos puesto en práctica en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, de aquí, de la Castellana. Sí, bueno, muy rápidamente lo que queríamos mostrarles son 3 aplicaciones gratuitas que están disponibles tanto para sistemas iPad y para tablets Android. Son esas 3 que aparecen ahí: Augment, Junayo y Aurasma. Tienen diferentes aplicaciones. Nosotros las hemos implementado en el Museo de Ciencias Naturales, como bien decía Santiago, también para la realización de apuntes y de libros aumentados en el aula y para realizar esos repositorios de recursos a los que se refería Santiago. Muy rápidamente les enseño alguna de las aplicaciones que hemos realizado. Como ven, necesitamos escanear un código a la entrada al museo que nos sitúa en el canal del museo y, como ven, aparece arriba a la derecha un radar que nos indica dónde está situado el objeto tridimensional. Vaya por Dios. Vamos a ver si aparece. Se ve pequeñito, está ahí a lo lejos. Vamos a intentar, no sé si lo ven, es un dinosaurio. Ah, que no se ve, perdón. Sí. No, pero no se ve. Espera, vamos a Vamos a intentarlo con esto. Esta aplicación trata de situar en un espacio tridimensional imágenes, vídeo, etcétera. Ahí ven una, si vamos girando en un entorno tridimensional, ahí aparece la otra. Y si continuamos, ahí sobre Santiago tendría que aparecer la tercera. Se pueden enlazar vídeos, imágenes, objetos tridimensionales, etcétera. Con el permiso de... la otra aplicación, esta que les hemos mostrado, es Junayo. La otra aplicación para realizar apuntes aumentados y libros aumentados se denomina Aurasma. Hemos realizado una aumentación aquí mismo esta mañana con el programa del Congreso. Como ven, sale un objeto tridimensional que intenta ser la planeta Tierra, ¿no?, etcétera, con una luna. Y además lo hemos creado en un minuto. Es una de las grandes ventajas que tiene esta aplicación. También con la revista de educación que venía hemos realizado otro ejemplo. Decía aquí para que vieran pues cómo será el aula del futuro. Hemos colocado otro elemento, en este caso es un vídeo. Tiene sonido y demás, lo que pasa que aquí no es posible escucharlo. Y bueno, la última aplicación que les comentábamos es la de Augment, que sirve pues para realizar con un simple marcador. Se lo enseño. Con este simple marcador que tenemos aquí podemos posicionar cualquier objeto tridimensional
enlazándolo con Dropbox y demás para que los alumnos puedan realizar sus propios repositorios de objetos tridimensionales. Perdón y gracias. Muchas gracias al profesor Santiago y a Javier Lozano. Y vamos a terminar la presentación de este panel de expertos con la participación del doctor David Puchot de la Universidad de Poitiers en Francia con el tema de la informática ubicua, cualquier cosa que eso signifique. Les recuerdo que es muy importante que vayan elaborando sus preguntas de las presentaciones previas para que al término de la presentación, de esta última presentación, podamos dar paso a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas. ¿Estamos listos? Sí. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer a la UNED y más específicamente al profesor Domingo Gallego por su invitación a participar en este congreso. Disculpa porque estoy francés, entonces voy a leer más que otra cosa y que mi español no es bastante bueno para improvisar, entonces voy a leer un poquito. Lo que quiero presentar aquí puede parecer lejos de las preguntas que se propone de tratar este congreso. Sin embargo, me parece una preocupación muy importante sobre el tema del progreso tecnológico que estamos celebrando hoy día de una manera. Primero, no quiero hablar en el campo de la educación, sino en el de la tecnología más generalmente. Y segundo, no quiero hablar de tecnología de un punto de vista tecnológico, sino de una mirada más cerca de la antropología, que es más o menos mi área de investigación. Y quiero hablar de esta idea de tecnología emergente, tomando el ejemplo de la informática ubicua, para mostrar que la tecnología no puede resumirse a una sucesión de innovaciones tecnológicas, porque la tecnología es un artefacto humano y por eso, siguiendo Simondon o Leroy-Gourhan, contiene además que una realidad funcional, una parte de nuestra humanidad. Es decir, que contiene una valora simbólica que se exprese en narraciones y relatos simbólicos que están constitutivos de la tecnología. La innovación no puede ocurrirse sin las expectativas que nos suscita la mediación tecnológica. Es decir, que la innovación como la invención están siempre acompañados con discursos y por discursos y narraciones un ámbito simbólico que influye sobre la trayectoria del desarrollo tecnológico y las elecciones que hacemos de usar o no una tecnología. Si los mitos religiosos, por ejemplo, como el milenarismo, pudieron ofrecer el terreno de desarrollo de la tecnología y de la ciencia en la Europa occidental en el tiempo de la Revolución Industrial, la tecnología ha dado nacimiento a muchos nuevos mitos, o más precisamente a dar otras miradas sobre mitos antiguos como la lengua universal, la vida eterna, el fin del mundo, la omnipotencia divina, la criatura artificial. Como el golem, por ejemplo, de la tradición judáica, fue al centro del discurso del padre de la cibernética y de la informática, Norbert Wiener. Los mitos, hablo de mitos, pero los mitos no pueden ser reducidos a falsificaciones o mentiras. Son relatos que nos permiten dar significación a nuestra realidad, la que hemos construido. Y además, de un punto de vista más pragmático, los mitos permiten abrir una matriz de posible frente a nuestra ignorancia. Como nos enseña la antropología, los mitos oscilan entre creatividad, es decir, creatividad para poder, y conservatismo, es decir, para el poder. Explicando las finalidades de la humanidad,
o el destino de la humanidad, los mitos funcionan a menudo como profecías autorrealizadas, es decir, que pueden fijar el futuro dentro de un presente proyectando. El mito, segundo el mito, no es solamente un relato, sino un sistema que Lévi-Strauss llamaba el sistema mitológico. Su eficacidad simbólica tiene en su capacidad a desplegarse dentro de muchos discursos, narraciones y relatos compartidos en la sociedad. Finalmente, el mito se vuelve en un relato sin autores. Su eficacidad tiene también en la redundancia de los elementos que le constituyen. Como lo decía Lévi-Strauss, la repetición transforma la ficción en mito, confiriéndole un valor de verdad. Precisamente quiero cuestionar esta dimensión mítica que acompaña el discurso alrededor de la informática ubicua. Es Mark Weiser, un jefe tecnólogo del Xerox PARC, Palo Alto Research Center, que inventó la expresión informática ubicua en 1991, refiriéndose a la emergencia de un nuevo y último paradigma informático que calificará de tercera ola de computación. Aquí es Mark Weiser. La informática ubicua, en las palabras de Weiser, designa la era de la computación invisible, donde la computación desaparece literalmente de nuestras conciencias para actuar de manera calma, sin molestar al usuario. Primero, el primer era fue la era del computador centralizado, de la computación centralizada, es decir, un supercomputador para muchas personas. La segunda era fue la del PC, del personal computador, es decir, un computador para cada persona. Pues hay como una fase de transición que podemos suponer que estamos en esta fase de transición más o menos. Es la computación distribuida con Internet, es la transición hasta la informática ubicua o omnipresente, es decir, muchos computadores compartidos. La idea es que la era de la computación omnipresente ya no se necesita un computador, sino dispositivos móviles, chips o vestidos armados de tecnologías digitales para interactuar con nuestro ámbito, armado también de captador, de chip, etc. Esta visión que parecía muy nueva en la época... Disculpa, solo quiero mostrar las fotografías que pueden ilustrar mi discurso, como el supercomputador, pues el personal computador, pues la informática invisible, como un dispositivo móvil. Esta visión que parecía muy nueva en la época de Weiser, es decir, en 1991, tiene muchos vinculados con la visión de los pioneros de la informática como Joseph Licklider o con los investigadores de la primera cibernética como Norbert Wiener. Es la idea de simbiosis humano-máquina, hay un famoso artículo de Joseph Licklider sobre este tema. Es la idea que en un futuro próximo el ser humano será desembarazado de las operaciones laboriosas que podría subcontratar con máquinas inteligentes. Este discurso se enclave también en una visión ontológica del ser humano que asimila el pensamiento a un cálculo que ha dado por parte nacimiento a las ciencias cognitivas. No quiero hablar de esta época, sino ya evocar que la narración de la informática ubicua se inscribe en un relato más largo, el de la informática y de la computación, iniciado en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en centros de investigación como el Xerox PARC, como la Universidad de Stanford o el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Las ideas de Weiser pueden explicarse de la manera siguiente.
La computación está sin ningún duda destinada a desaparecer de nuestra conciencia para operar automáticamente sin la ayuda de los humanos, contrario a hoy día con el computador. Weiser habla de tecnología calmas para designar las interfaces digitales naturales y también las interfaces que no percibiremos no más en un futuro próximo como invisible, en contraste con los computadores que generan frustración y que movilizan muchas capacidades cognitivas del usuario. Quiero mostrar aquí que el discurso de Weiser fue también una gran matriz de desarrollo para la ingeniería informática. Y, por ejemplo, esta idea de tecnología calma puede ser como vinculada con el desarrollo de las interfaces naturales. Segundo, lo que pensábamos como el futuro en los 90, como la realidad virtual, es exactamente el inverso de la visión ubicua. Es la tecnología que va a sumergirse dentro del mundo real y no un humano dentro de una pantalla. Una traducción de esta visión puede ser la realidad aumentada. Aquí es la visión aumentada del Terminator 1. Tercero, los objetos de la vida cotidiana, armados de captadores de chip, no van a interactuar solamente con los humanos, sino entre ellos para ofrecer servicios nuevos y descargar el humano de tareas laboriosas. Eso más o menos puede corresponder al desarrollo del Internet de los objetos. Y otra cosa muy importante en la idea de Weiser es que vamos a interactuar de manera consciente o no con muchos dispositivos digitales integrados dentro de nuestro ámbito, dispositivos que van a interactuar con nosotros de manera contextual. Eso ha dado un impulso decisivo en la era de la computación contextual y en el desarrollo de las interfaces también. Aquí es una imagen de la película Minority Report, donde las publicidades, los dispositivos digitales puedan identificar el usuario y dar como una publicidad contextual. Y eso puede ser vinculado también, como es una condición del desarrollo de la informática ubicua, es la multiplicación de los dispositivos móviles. Aquí es la imagen del Dynabook, imaginada por Alan Kay, y el cloud computing también, que es una condición, que las datas están como completamente descentralizadas. La profecía de Weiser, un ejemplo para entender la visión de Weiser es que propone de comparar la computación ubicua con el red eléctrico que se ha retirado de nuestras conciencias desde el momento que todos los dispositivos fueron armados con la energía eléctrica. La idea de Weiser es que va a ser la misma cosa con la computación. La profecía de Weiser se ha realizado en muchos aspectos de un punto de vista tecnológico. Sin embargo, el futuro imaginado por Weiser, que es nuestro presente de una manera, es muy diferente de un punto de vista social, político y cultural. El futuro, como lo decía el antropólogo James Carey, es un tiempo siempre esperado, pero que nunca ocurre. Y en muchos aspectos, los ingenieros, los industriales, los investigadores no admiten que el futuro de Weiser se ha realizado. La tercera ola debe siempre ocurrir en un futuro próximo. Estamos todavía esperando esta ola. Eso caracteriza el discurso de Weiser, que funciona hoy día como un mito, presentando la informática ubicua como no solamente una necesidad, sino como una fatalidad. El reciente libro de Adam Greenfield, Everywhere, es muy significado de este tipo de discurso fatalista. Habla de la emergencia inevitable de un ecosistema digital global que será totalmente eficiente en los 100 años que vienen. Eso es muy parecido a un discurso de Fourier. Como los mitos,
la visión de Weiser se presenta como un relato teológico, es decir, sobre las finalidades, un relato teológico global que nos expone nuestro futuro como un futuro necesariamente digital, última etapa de la sociedad de la información, ocultando la geopolítica, la economía, las relaciones de poder y la historia como fuerza del desarrollo histórico. Su visión oscila claramente entre creatividad y conservatismo. Como en la tradición norteamericana de la futurología, como la historia del futuro, Weiser fija la mirada sobre un futuro siempre próximo. Esta exhortación a mirar el futuro puede obscurecer los problemas y los potenciales presentes. Además, como lo expresa la famosa sentencia de Alan Kay, el mejor modo de predecir el futuro es inventándolo. Hay realmente una voluntad de monopolizar el discurso experto, las llaves del futuro. El relato de Weiser es un relato que se despliega dentro de muchos relatos vehiculados por la publicidad, por ejemplo, como muchas imágenes que nos dan a pensar que vivimos en el mundo imaginado por Weiser, no solamente publicidad de tecnología, sino imágenes que nos acostumbre a la idea de este futuro ubicuitario. Y es también un relato que se despliega en el cine, en la ciencia ficción. Aquí hay, voy a mostrar ejemplo. Hay muchas traducciones de la informática ubicua que tiene como muchos apellidos, como, como Pervasive Computing, Ambient Intelligence, Smart Object, Informática Invisible, Informática Omnipresente, Ubimedia, o más reciente Web Squared, de Tim O'Reilly, como la fusión del web y del mundo. Aquí, ejemplo de relatos donde se ve las visiones de Weiser, como famosos libros americanos, por más parte, como Matrix, o como la película Minority Report, o como... No hay como una jerarquía en relatos de un punto de vista antropológico. No me importa de hablar de Orwell o de Spielberg. Eso es un relato de la sociedad. Y finalmente, y voy a concluir sobre eso, como lo decía Lévi-Strauss, la importancia de la repetición y de la redundancia. Hay algunos mitos o mitem en el sentido de Lévi-Strauss contenidos en el discurso de Weiser que están como postulados en todas las traducciones de la informática ubicua contemporánea, como la idea de un mundo interfaz, como lo decía el ex jefe del Media Lab del MIT, sabremos bien cuando el mundo será nuestra interfaz, es decir, la desaparición literalmente de la interfaz, o la idea que el mundo va a vestir una piel digital, como una capa de código agregada a la realidad que va a volver nuestra realidad o nuestra interfaz con la realidad, y la idea de la simbiosis humano-máquina, cuando la tecnología entenderá y interpretará las intenciones, las voluntades de los seres humanos. Eso es la pregunta. ¿Podemos inferir todo? Las intenciones o la voluntad del ser humano con la informática contextual? No estoy seguro. Bueno, hay otros mitos, pero voy a concluir. La idea, lo que quiero decir aquí, es que no tenemos que esperar a los industriales, a los expertos, para poner en marcha usos inteligentes y pertinentes de la informática ubicua. No tenemos que seguir pasivamente el desarrollo fatal de este tipo de tecnología. Este congreso puede dar la oportunidad de compartir entre industriales, universitarios, ciudadanos, visiones del futuro que no están necesariamente las de Weiser o de los futurólogos de los Estados Unidos. Sobre todo, en la era de la educación, tenemos el reto de valorizar nuestro conocimiento
el conocimiento respecto a enseñar y aprender para dar un impulso al desarrollo tecnológico dentro de nuestra era. Gracias. Y solo para concluir, de verdad, hay una palabra de Gilbert Simondon que me encantó mucho y que me parece muy pertinente para preguntar a las ideas de Weiser, es que los objetos tecnológicos que producen más alienación están dirigidos a utilizadores ignorantes. Y este utilizador ignorante, de una manera, es el arquetipo del usuario que imaginaba Weiser. Gracias. Me están comunicando que ya no tenemos tiempo. ¿No tenemos tiempo para ninguna pregunta? Porque sí hay varias preguntas. No, ya no hay. Bueno, pues entonces les pedimos a nuestros asistentes que en alguno de los recesos logren contactar a los ponentes para plantearles las preguntas. Estamos colgados con el tiempo y ya a continuación sigue el panel número 3. Muchísimas gracias por su asistencia y continuamos. Gracias.